El viento me ha traído una nueva vida, gracias al nuevo trabajo de mis padres, me tuve que mudar a una ciudad a la mía. ¿Acaso la suerte quiere que logre una hazaña con la chica ideal para mí, o es que los dioses juegan a mi favor? Es demasiado para ser cierto, pero no tanto como aquel dios que conocí en el templo. Apenas eran las 12 del mediodía mientras caminaba dando un último vistazo a esta ciudad en la que viví tanto tiempo, una de la que jamás creí que me trasladarían. Aún así, mi corazón está lleno de esperanza. Tengo que darlo todo en esta nueva escuela para que las cosas sean diferentes, y esta vez, lograr que alguien me acepte. Caminaba hacia el templo para desahogar mis sentimientos más profundos antes de despedirme de mi ciudad natal, sin imaginar jamás que mis plegarias serían escuchadas de una forma tan descabellada. Como si de una visión se tratara, apareció frente a mí un anciano que se presentó como el viejo lesbiano, el dios de ese lugar. De todo lo que me reveló esa entidad, hubo algo que me dejó completamente perplejo. A diferencia del resto de las personas, mi destino no era tener una sola alma gemela, sino 100. Al ver mi desconcierto, el dios admitió que todo se debía a un descuido de su parte. Sin embargo, más allá de ese absurdo error, me recalcó algo crucial. Antes de conocer a las demás, debía ayudar a una persona en especial en mi nueva ciudad. No me dio su nombre, pero me aseguró que, con mi determinación, no tardaría en darme cuenta de quién necesitaba mi ayuda en ese preciso momento y en el lugar correcto. ¿Algo nervioso por tu nueva ciudad, joven?, me preguntó el conductor de la mudanza. Se había tomado la molestia de venir a recogerme como un favor hacia mis padres, un gesto por el cual le estaba enormemente agradecido. Solo un poco, señor. Pero mi entusiasmo está por los cielos, respondí con una energía capaz de contagiar a cualquiera. Me alegra oír eso. No todos los jóvenes de tu edad suelen mostrar una sonrisa así. En mis tiempos, cuando tenía que conocer gente nueva, prefería ocultarme bajo una gorra si hacía falta. Pero ahora, gracias a este trabajo de fletes y mudanzas, mi vida social ha tomado un gran impulso, y además pagan bastante bien, comentó el señor con plena satisfacción. ¿Es su primer día en este empleo?, pregunté sorprendido. ¿Sí? Bueno, en realidad llevo apenas unos meses, pero se siente como el inicio. Tuve la suerte de cruzarme con personas increíbles, que me orientaron desde el primer momento. Por lo general, cuando alguien entra a una empresa, se espera que ya lo sepa todo y nadie te dedica tiempo, así que valoro muchísimo ese apoyo. Estoy realmente feliz con el trabajo que elegí, agregó el conductor, dedicándome una cálida sonrisa de oreja a oreja. Y nada de este mundo me va a quitar lo que he logrado. Horas más tarde, con la noche cayendo sobre la ciudad, aún no podía sacar de mi mente el terrible accidente que presencié esta mañana. ¿Quién diría que apenas al llegar a este lugar presenciaría una tragedia semejante, por no mencionar que el conductor de la mudanza decidió huir cobardemente de la escena, dejándome solo con esa chica? Sakura, qué bello nombre para una mujer. Murmuré recostado en mi cama, observando fijamente el techo de la habitación. La policía me había interrogado durante horas sobre lo ocurrido. Fue una experiencia amarga, pero había algo más que no dejaba de intrigarme. Cuando la sostuve en mis brazos y nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mi pecho estalló como una chispa incandescente. De pronto, me senté en la cama de golpe, totalmente sorprendido por la realización. Espera. ¿Será acaso que esta era la habilidad de la que me habló aquel viejo en el templo para reconocer a mi alma gemela? ¿Y ahora cómo voy a pagar la fianza? De eso te preocupas. Una mujer está herida. Rentaro bajó a toda prisa del camión. A lo lejos divisó a la chica que se suponía que era su nueva vecina, tendida en el suelo tras haber sido arrastrada por el impacto del terrible choque. Corrió a toda velocidad hasta detenerse frente a ella y se agachó para revisar su estado. Sin dudarlo un segundo, la volteó con delicadeza. La escena era desgarradora. La pobre chica tenía un brazo en una posición antinatural, la cintura y el abdomen gravemente lesionados y una rodilla casi doblada por completo. El pánico comenzaba a apoderarse de Rentaro ante la impotencia de no saber qué hacer. Por favor, no te atrevas a cerrar los ojos mientras llamo a una ambulancia, suplicó Rentaro con la voz entrecortada. En ese instante, la luz del sol iluminó el cielo despejado hasta que la sombra de Rentaro cubrió el rostro de la chica.
Ella alzó la vista y sus miradas se cruzaron. En medio del agonizante dolor, sintió una repentina e intensa calidez palpitar en lo más profundo de su pecho. El impacto inconfundible del fin. Con las pocas fuerzas que le quedaban, hizo un esfuerzo sobrehumano para alzar el único brazo que podía mover y alcanzarlo. «Eres un ángel que vino a buscarme», murmuró con voz débil antes de que la fuerza la abandonara y sus ojos se cerraran. Rentaro atrapó su mano en el aire antes de que cayera inerte al suelo. «Por favor, resiste». Rentaro volteó hacia el conductor desesperado. «Rápido, llame a una ambulancia». En cambio, el conductor permanecía inmóvil dentro del vehículo con las manos aferradas al volante. De repente, pisó el acelerador a fondo y huyó a toda velocidad del lugar, ignorando por completo el clamor de Rentaro. Oye, espere. El chofer había escapado aterrado justo cuando las sirenas de la policía comenzaron a resonar a lo lejos, indicando que algún vecino asustado por el accidente había alertado a las autoridades antes de que Rentaro pudiera pedir auxilio. El lugar quedó sumido en un amargo silencio, mientras Rentaro, temblando, aún se negaba a soltar la mano de aquella chica. Pero si esa chica era realmente una de mis almas gemelas, ¿por qué tuvo que pasar algo así? El dios me dijo que ella necesitaría mi ayuda, pero ¿por qué tuve que despedirme de ella tan pronto? Ni siquiera tuve la oportunidad de conocerla. Si de verdad estoy destinado a tener 100 de ellas y por una terrible desgracia ya he perdido a la primera. Respiré hondo, apreté los puños y me levanté. No, tengo que mantenerme atento y estar dispuesto a darlo absolutamente todo de mí. Si mis demás almas gemelas están por ahí afuera, daré la vida si es necesario. Jamás permitiré que una tragedia como esta vuelva a repetirse. Las cosas simples no siempre resultan ser fáciles de hacer, ni mucho menos de expresar con palabras. Las complicaciones aguardan a la vuelta de la esquina, desatando sucesos impredecibles. Ayer viví la peor experiencia imaginable, una que jamás pensé presenciar tan pronto en mi primer día en la ciudad. Pero tengo la esperanza de que en esta nueva escuela las cosas den un giro para bien. Frente al salón de clases, la profesora permanecía de pie ante la puerta sin atreverse a abrirla, a pesar de que la sesión ya había comenzado. Respiró hondo una y otra vez, hasta que, al intentar armarse de valor, terminó golpeándose la cabeza contra la puerta por accidente. ¿Qué está haciendo? ¿Se encuentra bien? Un albor de sangre comenzó a gotear de la frente de Yoayoa Sensei, empeorando la situación. Definitivamente no está bien. La profesora estaba a punto de sostener el picaporte para entrar cuando reaccioné de inmediato, colocando mi mano sobre la suya. Aguarde. No puede entrar a la clase tan malherida. Yoayoa Sensei me miró fijamente a los ojos. En ese instante, ocurrió lo impensable. El rayo del fin atravesó nuestras miradas, conectando nuestros destinos. Pero el impacto del flechazo y la abrumadora descarga emocional resultaron demasiado intensos para su frágil constitución, provocando que colapsara en el acto. Ese sensei. Para ese entonces, el horario de clases ya había concluido. Su primer intento por ejercer como profesora se había ido al traste por completo. La tarde avanzó hasta que el cielo se tiñó de un tono anaranjado por el atardecer. Al despertar, sin comprender del todo lo que había sucedido, recordó que debía haber impartido su clase. Al asomarse y ver el aula vacía, cayó de rodillas, completamente derrotada por su fallo. Estaba profundamente decepcionada de sí misma y al borde de las lágrimas, cuando una voz la sacó de sus pensamientos. «Profesora Iwamura y Yori, ¿cierto?». Ella se giró con lentitud para encontrarse con la mirada del mismo estudiante con el que había experimentado aquel intenso flechazo. «Ah, tú eres. Por favor, mantenga la calma», exclamé de inmediato, alzando las manos para tranquilizarla. «Me presento, soy Aijo Rentaro, el estudiante transferido de esta clase». Y Yori, por alguna razón su estómago volvió a revolverse con la misma sensación de nerviosismo de antes. Intentando recuperar la calma, se incorporó y juntó las manos para saludarle. «Buenas tardes, Aijo-san. En primer lugar, disculpa por todo. Eso que sucedió antes. La vi sumida en sus pensamientos en la mañana parada en la puerta, estabas muy nerviosa de lo que un profesor se comporta.
¿Lleva siendo profesora en tan corto tiempo acaso? La pregunta de Rentaro hizo que Yori se sonrojara ligeramente y desviara la mirada, avergonzada por sentirse descubierta por él. Sí, en verdad solo he sido profesora durante un corto tiempo, no tengo experiencia en esto y parece que no se me dan muy bien, lo siento. Acompañó su disculpa con una pequeña risita nerviosa, no diga eso por favor. No sea tan dura consigo misma. Exclamé sorprendido al ver cómo Yoa-Yoa-sensei ni siquiera intentaba defenderse, cediendo ante la desesperación incluso cuando su posición como profesora estaba en juego. Llevo apenas un año ejerciendo como profesora aquí. Murmuró Yoa-Yoa con la voz quebrada. Cuando me dieron esta oportunidad, pensé que podría lograrlo, pero no consigo ser la profesora ideal que ellos necesitan, y ahora lo he echado todo a perder. Comenzó a sollozar, intentando secarse las lágrimas con las mangas, pero sus esfuerzos eran en vano. Así que ella es frágil en todos los sentidos posibles, pensó Rentaro con compasión. Por más que se esfuerza en cambiar, parece que cada intento solo termina dejándola más herida. Tenía que calmarla de alguna forma, no podía verla llorar y no hacer nada. Con cuidado se sentó a su lado, envolviendo su brazo alrededor de ella para reconfortarla. Iwamura, por favor, cálmese. Rentaro la atrajo suavemente hacia él en un gesto protector. Escuche bien. No tiene nada de qué disculparse. Todos los grandes profesores alguna vez fueron novatos. Incluso el famoso profesor del anime Ansatsuki Ushitsu comenzó siendo un pulpo torpe. ¿Estás referenciando otras series? Menciona Yoa-Yoa plasmada. Sobre lo de hoy, creo que ese incidente fue una señal especial. Porque desde que nuestros ojos se encontraron, sentí que usted es alguien increíblemente importante para mí. Libera una de sus manos para golpearse el pecho con determinación. Como su alma gemela, y su futuro alumno estrella, le prometo ayudarla a convertirse en la mejor profesora. Podemos practicar las clases después de horas, organizar materiales juntos, lo que necesite. El poder del amor todo lo puede. De repente parece darse cuenta de algo y se pone nervioso. Ah. Pero claro, solo si a usted le parece bien, murmuró. Termina con una reverencia exagerada, sonrojado, pero sonriendo brillantemente. Al ser atraída hacia él en un gesto protector, la temperatura de las mejillas de Iwamura subió hasta sentirse como dos tomates. El contacto con él y sus inesperadas declaraciones le causaron dudas en su corazón. Su voz tembló ligeramente mientras le respondía, no pudiendo evitar sentirse conmovida por sus palabras. ¿Te convertirás en mi alumno estrella? La pregunta de Iwamura le hizo sonreír. Por supuesto. Como su alumno y su alma gemela, seré su primer fan y haré todo lo posible por ayudarla a ser la mejor maestra del mundo. Se enderezó, aún sosteniendo suavemente sus manos. Empezando ahora. Al día siguiente. Antes de que Rentaro se preparara para reunirse con el sensei dentro de horas, como parte de su rutina habitual, se encontraba explorando la ciudad a la que acababa de mudarse. Decidió pasar un rato en una tienda de conveniencia examinando la sección de mangas y revistas, además de conocer un lugar apropiado para reunirse con ella a ayudarla con su problema. Mientras recorría los diferentes pasillos, se topó de pronto con su profesora de casualidad, Iwamura Yori. Al observarla detenidamente, vio cómo hojeaba un libro con el rostro lleno de emoción. Viendo sus expresivas facciones, Rentaro intuyó que la novela debía de ser apasionante, pero al fijarse bien, resultó que simplemente estaba leyendo la biografía del autor en la contraportada. ¿Eh? Con solo leer la biografía ya se puso sentimental. Pensó Rentaro, sorprendido por la extrema sensibilidad de su maestra. En ese momento, vio a Yoa-Yoa-sensei acercarse a la caja registradora para pagar los libros que había elegido. La cajera le ofreció amablemente una bolsa de plástico por 5 yenes extra, pero la profesora se quedó muda durante unos segundos, paralizada por los nervios sin saber qué responder. Rentaro estuvo a punto de dar un paso al frente para ayudarla a salir del apuro, pero detuvo su decisión al escuchar las débiles palabras de su maestra. No, gracias, así está bien. Lo logró. Pudo responder por sí misma. Celebró Rentaro en silencio, admirando su pequeño esfuerzo. Justo cuando Yoa-Yoa-sensei salía de la tienda con los libros en brazos, un automóvil pasó a toda velocidad sobre un charco, empapándola de pies a cabeza con el agua de la calle, para que se viera detrás de su ropa. Además de los libros mojados. Ante semejante escena, Rentaro solo pudo exclamar en shock. «Oh sí que rico», en su mente. Pero por fuera, no puede ser. Sensei, su poder de atracción para las desgracias es totalmente absurdo. Rentaro. No me mires.
chilló Yowayowa Sensei, cubriéndose el pecho con fuerza para ocultar lo mojada que estaba. Perdón. Se disculpa de inmediato mientras abría un paraguas para cubrirla de la lluvia. Luego le entregué una bolsa de plástico. Use esto para que sus libros no se mojen. Era demasiado tarde. Los libros ya se habían empapado por completo cuando el auto la salpicó. Será mejor que vuelva a casa para secarme antes de resfriarme, comentó Yowayowa con la mirada decaída. Rentaro asiente de forma imponente y caminé a su lado, sosteniendo el paraguas con firmeza para protegerla del agua. El camino de regreso se sentía largo mientras atravesaban la ciudad bajo la lluvia. Sensei, discúlpeme por no haber reaccionado a tiempo cuando ese auto la mojó, le dijo, sintiéndose culpable por no haberlo previsto. Sin duda, la mala suerte de Yowayowa Sensei estaba en otro nivel. Está bien. De todos modos, fui yo quien no consideró que llovería hoy y entré a la tienda sin estar preparada, y eso. Podía sentir una ligera incomodidad flotando entre los dos, una tensión que normalmente marcaría cierta distancia. Y debido a la lluvia, no podía alejarse. Tenía que mantener el paraguas sobre ella para que no se mojara más. ¿Y qué estaba leyendo, Sensei?, preguntó Rentaro para romper el hielo. Nada en especial, solo me puse a revisar la biografía del autor en la contraportada. Lo sabía, pensé de inmediato. Pero, continuó Iwamura Sensei, bajando el tono de voz. En esa biografía leí una frase que me recordó a una de mis estudiantes. Ella era una chica muy feliz cuyo gran sueño era convertirse en idol. Su nombre era Sakura. Siempre me llamaba para que la escuchara cantar. Yo era la única que la oía ensayar para que pudiera superar su pánico escénico antes de hacerse famosa frente al público y al mundo. Pero jamás podrá cumplir ese sueño. Tuvo un trágico accidente de auto. Cuando me enteré de aquello, quedé devastada. Ni siquiera pude despedirme de ella. Sakura, habla de la misma chica que intenté socorrer ayer en el día. Así que era su alumna. Por eso estaba tan distraída que se golpeó la cabeza sin darse cuenta. Incluso cuando se trata de empatizar con los demás, su corazón es demasiado débil y vulnerable. Ayer vine a la escuela con la frente en alto, dispuesta a enfrentar las inseguridades que mi débil condición no me deja superar, porque me inspiré de ella, pero cuando te vi y caí inconsciente, todo fue en vano. Dijo Iwamura con la cabeza agachada. Recuerde lo que le prometí. Le dije que la ayudaría a convertirse en una profesora ejemplar, y esta vez lo lograremos. Si todo esto es por su estudiante, hagámoslo por ella. Demuéstrele que usted también puede superar sus miedos, tal como Sakura lo hizo. ¿Y cómo propones hacer eso?, preguntó ella, entre la duda y una pequeña chispa de esperanza. Unos minutos después, en el piso infantil de un centro comercial, Iwamura Sensei se encontraba repentinamente montada sobre un toro mecánico de juguete para niños. Existe un dicho, profesora. Para dominar sus miedos e inseguridades, tiene que tomar al toro por los cuernos. Declaró con total solemnidad. ¿Y eso qué demonios significa?, exclamó Iwamura, aterrorizada. Usted solo alce la voz sin miedo mientras se divierte. Confíe en mí, para perder la timidez, primero debe acostumbrarse a hablar fuerte. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que gritando aquí mismo? Pero este toro ni siquiera tiene cuernos, murmuró Yowayowa Sensei, temblando sobre el juguete. Maestra, es solo un refrán. La máquina comenzó a moverse en cuanto la activé. Se desplazaba hacia adelante y hacia atrás a un ritmo suave, perfecto para alguien tan delicada como ella, pero me di cuenta de que no era suficiente. Así no logrará alzar la voz, pensé. No me parecía lo ideal, pero era la única forma de obligar a Yowayowa Sensei a romper su timidez. Volví al panel de control y subí al siguiente nivel. El toro de juguete comenzó a moverse más rápido. La profesora intentaba sujetarse de la cuerda con sus diminutas manos, haciéndome dudar de si lograría aguantar. Al ver que aún no era suficiente, decidí subir un nivel más. El nivel 3 ya representaba una velocidad considerable, pero no imposible. Rentaro pudo abrir un poco más la voz, aunque todavía se le oía muy bajo. Creo que me voy a marear. Rayos, casi lo logra. Si es necesario para su desarrollo, tengo que ir más allá. Profesora, perdóneme por todo, pensé con absoluta seguridad mientras llevaba la palanca del control al nivel máximo. ¿Pero qué haces?, gritó ella. Al menos logró subir el volumen de su voz, pero ¿a qué costo? Me van a matar. La máquina aceleró drásticamente, sacudiéndose violentamente de arriba a abajo y de un lado a otro.
El impacto repetido era tan fuerte que la profesora comenzó a emitir gemidos desgarradores por el dolor. «¡Oh no!», exclamó Rentaro en shock. «¡Ayuda!». El toro continuó embistiendo con tal fuerza que la hizo perder el equilibrio. Cayó de la montura pero se rehusó a soltar la cuerda, comenzando a girar como un trompo fuera de control. Dio vueltas desenfrenadas hasta que sus fuerzas no dieron para más, soltó el agarre y salió disparada por la ventana hacia el vacío desde el tercer piso. Sensei. En lugar de saltar a ciegas tras ella, divisó a unos metros un carro de go-kart de exhibición. ¡Felicidades! Te ganaste un go-kart. La representadora anunció y el niño brilló con emoción. Antes de subirse, Rentaro empuja al chaparro del carrito para subirse y encender el motor del carro del go-kart. Me lo agradecerás cuando crezcas. Rentaro aceleró y hizo saltar el car desde la plataforma y conducir en el pasillo del supermercado. Así es, el niño chillaba con emoción, de emoción a tristeza. Mi carro. Papá, haz algo. No estés jodiendo mi hijo. Rentaro pisó el acelerador a fondo para alcanzar a la sensei, quien volaba por los aires gritando a todo pulmón a la vista de todo el centro comercial. Divisó una rampa de mantenimiento en el borde del piso, no lo dudó un segundo y la toma a toda velocidad. El kart salió volando por los aires a la misma altura donde volaba la profesora. Se desabrocha el cinturón de seguridad de un tironazo, salto del vehículo en pleno vuelo, atrapando a Yoa Sensei entre sus brazos y ambos cayeron en picada directo contra una tienda de lácteos del tercer piso, provocando una explosión masiva de cartones de leche que el carrito ha chocado. Sin entender qué demonios acababa de ocurrir, el dueño de la tienda corrió desde el mostrador para ver su local totalmente destruido y bañado en leche de pies a cabeza. Al acercarse a los escombros, vio a un joven con lentes que también estaba ahí, paralizado por la impresión. «¿Pero qué mierda acaba de pasar aquí?», gritó el dueño al muchacho. El chico de lentes, todavía en un estado de shock absoluto, se giró hacia el dueño y le gritó con plena desesperante incredulidad. «¿Cómo dices que no viste eso, wey? Un kart voló sobre mi cabeza. Vi cómo ese chico saltó en el aire y atrapó a la chica en pleno vuelo que no sé si es su puta novia, weón. Y la atrapó en el aire, weón. En el aire, weón. Y eso no es todo, y encima, yo venía bajando tranquilamente del tercer piso para ver qué pasó y el chico solo me dijo, lamento mucho lo que pasó, no sabía que caería acá, tuve fe. ¿Qué? Y cuando ya me iba a mi casa, me acuerdo que me compré una película de Furiosos y Rápidos parte 80, y no tiene subtítulos en japonés. Está traducida al español latino, weón. Al español latino. España latino. A la salida del centro comercial, Rentaro y Yoa Sensei escapaban a toda prisa por las calles. Más vale que corra por su vida, profesora, o nos van a arrestar. Rentaro aceleró el paso, pero al notar que se quedaba atrás, volteó y la vio apoyando las manos sobre sus rodillas, jadeando exhausta. ¿Qué ocurre, Sensei? ¿Acaso, decides entregarte para asumir la responsabilidad de sus actos? Preguntó Rentaro, comenzando a admirar la férrea moral de su profesora. No es eso. Es que, ya no puedo correr más. Ni siquiera para huir tiene fuerzas. Sin perder un segundo, Rentaro la cargó en brazos al estilo nupcial y echó a correr a la máxima velocidad que sus piernas podían alcanzar. Mientras tanto, en una recta lejana de la autopista, se llevaba a cabo una carrera clandestina de drift. El líder de la competencia se burlaba a través del retrovisor. Pobres novatos, mi auto cuenta con un motor de última generación de 300 caballos de fuerza y un sistema de derrape que superaría a cualquier vehículo de la NASCAR. Con este poder es imposible que alguien me sobrepase incluso para alguien de América. Soy imparable. Una silueta oscura cruzó a su lado a una velocidad absurda.
Al entrar en la curva, el piloto abrió los ojos de par en par al divisar la escena. No era un auto deportivo que fuera fácil de ver cuando los tenía a todos atrás, era un estudiante de secundaria derrapando con la suela de sus zapatos mientras cargaba en brazos a una mujer tetona despampanante. Llevar semejante peso y ganar esa velocidad era físicamente imposible para un ser humano. La línea de meta estaba a solo unos metros. No tengo opción. Tengo que usarlo. Gritó el piloto activando el sistema de nitro secreto de su vehículo. Poder infinito más 1. El auto aceleró su límite, alcanzando al muchacho. ¿Qué te parece eso? Los ojos se han abrido aún más cuando ve en el lente de atrás a Rentaro subido encima del capó del auto, haciendo que este frene y Rentaro fuese lanzado. Está loco. Solo para que Rentaro, cuyos ojos permanecían ocultos tras su flequillo empapado por el viento, alzó la mirada. Sus ojos resplandecieron con un aura blanca absoluta e intensa, las alas parecieron desplegarse a su espalda y aceleró las piernas de sus músculos rompiendo la barrera del sonido, cruzando la meta en un instante. Los espectadores en la meta solo vieron cómo la cinta se rompía mágicamente en el aire antes de que pasara cualquier auto. Segundos después, el vehículo del líder se quedó sin combustible y se detuvo metros antes de la línea, siendo rebasado por los demás competidores, hasta terminar en el último lugar. El manager del piloto se acercó a la ventanilla y le pegó una carta de despido en la frente de él. Estás fuera. El conductor ni siquiera pestañeó mientras la multitud celebraba. La calle quedó en silencio, dejándolo a él a solas con su auto apagado. Fui derrotado por un niño. En una calle tranquila de la ciudad, Rentaro fue reduciendo el ritmo hasta detenerse por completo. Ayudó a Yowa-Sensei a ponerse de pie. Al reconocer el camino a su casa, ella miró a Rentaro con profunda conmoción. Eso que acabas de hacer fue descuide. Respondió Rentaro, intentando recuperar el aliento mientras se limpiaba el sudor de la frente. No corrí mucho, pero lo logramos. Para mí fue demasiado, gritó la profesora. Y decían que caminar es de pobres. El canto de los grillos llenaba el aire nocturno mientras Yowa-Sensei observaba al muchacho cansado frente a ella. Recordó todo lo que él había hecho a lo largo de esos 2 o 3 días que se sintieron como una eternidad. Se llevó una mano al pecho para calmar los acelerados latidos de su corazón, abrumada por su propia falta de responsabilidad. Rentaro, dijo alzando la voz con una firmeza inusual en ella, captando la atención inmediata del joven. Agradezco profundamente todo lo que has hecho por mí para ayudarme a enfrentar mis debilidades como persona, y como la profesora que siempre soñé ser. Pero si sigues arriesgando tu vida a tal magnitud por mi culpa, no podré sentirme bien conmigo misma. No es correcto que un estudiante tenga que cuidar tanto de su profesora, cuando debería haber sido yo, no tú. Y no es justo. Referencia, pensó Rentaro escuchando atentamente cada una de sus palabras y respetando el profesionalismo que ella intentaba mantener a pesar de sus limitaciones. Te pido que, de ahora en adelante, me brindes únicamente tu apoyo moral. Quiero llevar esta carga por mis propios medios. Una imagen de su mente se ve reflejada los momentos de su pasado del que vivió sola. Siempre he tenido que arreglármela sola. Ella se dio la vuelta lentamente para marcharse, pero Rentaro le sujetó la mano de inmediato. Usted no tiene que hacerlo sola ni, aunque se lo permita su conciencia. Rentaro le dedicó una expresión que daba convicción. Me he dado cuenta de su debilidad que tiene. Si para usted confía mucho en su juicio, ponme a mí a prueba en juzgarme. 5 días después, en el aula de clases, mientras Rentaro conversaba con los amigos que había hecho durante la semana, la puerta se abrió. En lugar del habitual impacto torpe de todos los días, Iwamura-sensei entró al salón con serenidad, sosteniendo su carpeta antes de colocarse frente al escritorio. Daremos inicio a la clase, así que repasaré los nombres en la lista. Anunció con voz clara. Rentaro observó desde su asiento con satisfacción la estrategia que estaba por funcionar. Su manera de actuar y el hecho de que siempre hable en un susurro son el reflejo de una vida entera en aislamiento. Las capacidades y virtudes que poseía desde niña nunca las llegó a usar para sí misma, a pesar de todo lo que tenía para ofrecer, ¿no es así? Por lo general, la falta de comunicación se debe a la falta de socialización, pero en su caso, con el sueño que tiene de ser profesora, no se trata solo de eso. Es una dificultad para salir de esa zona de confort a la que se acostumbró quedarse y usted salió con esa raíz.
Claro, yo no soy quien para decirlo y haya experimentado eso, solo me dejo llevar de los mangas que leo y ponen diálogos de autorreflexión y esas bobadas. Usted tuvo la autosuficiencia en sus propios esfuerzos sin pedir ayuda a nadie, midiéndose sola en lugar de permitir que alguien le enseñara. Así que, se me ha ocurrido una idea. Al notar el temor que los alumnos le tenían a la profesora debido a los malentendidos, los problemas para comunicarse y su fragilidad extrema en las situaciones más simples, me dediqué a reunir a los estudiantes a espaldas de la sensei. Les hablé con sinceridad sobre la condición física con la que ella ha vivido desde que nació, una fragilidad que se enfrenta al mundo, sea tan abrumador como si un niño pequeño intentara manejarlo todo solo. Al principio, todos no estaban muy convencidos. Al fin y al cabo, se trataba de una profesora que imponía cierto distanciamiento e inseguridad quien tuvo reputación. No los culpaba, pero les recordé el ejemplo de la antigua estudiante, Sakura. Les conté cómo Sensei ponía todo su empeño en comunicarse para honrar la memoria de aquella alumna a la que tanto admiraba. Les hice ver que, aunque a veces no pueda expresarse con claridad o use un tono casi inaudible, esa es su forma de luchar por ganarse su lugar como profesora, porque no hay otro sitio en el mundo donde prefiera estar que no sea al frente de sus estudiantes. Gracias a la admiración que varios aún le tenían a Sakura, logré que comprendieran su verdadero esfuerzo. Por eso hoy la clase entera estarán atentos para intervenir con empatía en el momento en que Sensei cometiera un pequeño deslice, como algún nombre en la lista. Yo soy Sunao Aikawa, Sensei. Y yo Sanada Shuya. Y así, uno tras otro, los estudiantes le fueron dando pistas con naturalidad, ofreciéndole una mano para avanzar en todo lo que le costaba hacer y dándole la oportunidad de intentarlo cuantas veces fuera necesario, tal como Rentaro le había aconsejado. Haga lo que haga, Sensei, no deje que ese complejo de inferioridad la domine. Cuando cometemos errores, simplemente los corregimos las veces que haga falta para sanar el pasado. Ya tome un tiempo corto, días o incluso años, nada de eso debe detenerla ni hacerla retroceder. Usted solo siga adelante, y verá cómo todos querrán ayudarla si sus acciones demuestran la dedicación que siempre ha sembrado en ellos. Iwamura Sensei contemplaba conmovida cómo los estudiantes le sonreían tras ayudarla con los nombres de la lista. Poco a poco, la clase comenzó a fluir apoyada por las voces de los alumnos que respondían con entusiasmo a cada una de sus explicaciones. Aunque aún dependía bastante de los libros de texto para guiarse, la profesora no pudo evitar sentir una inmensa calidez en el pecho, sintiéndose parte de una verdadera comunidad que la apreciaba sinceramente. Al alzar la vista, cruzó mirada con Aijo Rentaro, quien desde su pupitre le dedicó un discreto pulgar arriba. Lo hice, no, lo logramos. Pensó con una sonrisa llena de alivio. Sin embargo, la dicha le duró poco. Al dar un paso en falso, tropezó torpemente con su escritorio y un astillado clavo de madera en la mesa le enganchó la parte trasera de la falda, rasgando la tela. Rentaro reaccionó con la velocidad del rayo, corriendo hacia ella para socorrerla antes de que fuera peor. Al notar que el hilo seguía atascado en la madera, intentó liberarlo con cuidado, pero el tirón produjo un chasquido incómodo que hizo que la profesora soltara un grito desgarrador hacia el cielo. Las cosas parecían indicar que su torpeza seguiría siendo la misma de siempre, pero ahora Rentaro estaría a su lado para apoyarla en cada caída. Pero, ¿qué tan profundos serían sus caídas? En lo alto de una colina alejada, desde donde se divisaba la academia entera, una sombra se desplazaba en los arbustos. Se trataba de una figurilla oscura, merodeando el sitio hasta fijarse sus ojos hacia esa escuela. But